Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Migración. El día de hoy estaremos hablando de las amenazas y mentiras de Donald Trump en su intento por volver a ser presidente de Estados Unidos en las elecciones a celebrarse el 5 de noviembre, en el cual pues está utilizando, como siempre, estas amenazas, estas mentiras para entrar en un sector de la población que le gusta, que cree en lo que él dice, pero que normalmente son cosas que no va a llevar a cabo una vez si llegase a la presidencia. Aquí hemos estado hablando de cómo tanto republicanos como demócratas siempre han ejercido el poder en contra de los migrantes y de los países de donde provienen estos, y que la diferencia entre que llegue uno o llegue otro no cambia mucho para este sector específico que son los migrantes. Cambia un poco el panorama en cuestión de otros asuntos de lo que es la vida política, pero aquí nos enfocamos en los migrantes. Independientemente de quién llegue, siempre las medidas son opresoras para los migrantes. Históricamente, incluso el Partido Demócrata ha castigado más a los migrantes y ha sido quien más personas ha deportado. La última reforma la última reforma de peso a favor de los migrantes fuera de 1986, y aún así y impulsada por los republicanos, pero que había un trasfondo en el cual el mismo gobierno se beneficiaba de esta reforma. ¿Cuál es la diferencia y nosotros por qué pensamos que sería peor que llegara Donald Trump a la presidencia? Y es por este discurso que lanza, en el cual un sector radical de norteamericanos que creen que son superiores al resto del mundo compran este discurso lleno de mentiras de Donald Trump y ejercen una violencia producto de la xenofobia que se impulsa desde estas figuras, y van en contra de los migrantes, que son los que tienen que estar batallando esto día con día, tanto en Estados Unidos como lo empezamos a ver como esta ola xenofóbica empieza a crecer, inclusive en países como México, que tiene a millones de personas que salieron de nuestro país por producto de la pobreza, de la violencia, y que las mayorías tienen familiares aquí, que inclusive estos familiares de migrantes de allá empiezan a rechazar poco a poco a los migrantes que están llegando aquí de paso, algunos que ya están decidiendo quedarse, no los ven con buenos ojos, siendo que en comparación el número es menor. Lo mismo pasa en otros países, tanto aquí de América como en Europa, donde también lo hemos informado, ahí en Alemania, en España, en Francia, ya empieza a haber este tipo de actos de odio. Entonces el día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que está pasando allá con Donald Trump, estas amenazas, mentiras que está utilizando, y cómo va la carrera por la presidencia en el 2024. Ya hablamos de cómo Kamala Harris está cambiando su discurso, donde ella empieza a hablar más de la migración, que va a ser más en orden, que va a poner reglas, que va a detenerla, pero no toca de tema lo que pues realmente es importante, que es evitar que la gente tenga que salir de sus lugares de origen. Bueno, pues el día de hoy hablaremos de Donald Trump, en el cual para ello tomamos un artículo publicado en El Tiempo Latino del Distrito de Columbia, allá en Estados Unidos, titulado "Trump apunta a prohibir la ciudad de santuarios en Estados Unidos y alimenta su retórica antiinmigrante". Aquí nos informan que el expresidente Donald Trump propuso un importante plan para eliminar la ciudad de santuarios en todo Estados Unidos, esto en un meeting allá en Wilmington, Carolina del Norte, donde continuó con su postura sobre la seguridad de la frontera. Trump mantuvo su retórica antiinmigrante en Carolina del Norte, un estado que es clave para ganar las elecciones de noviembre. Dijo que tenemos que actuar contra las jurisdicciones que se niegan a cooperar con las autoridades federales de inmigración. Aquí cabe mencionar que en Estados Unidos cada uno de los estados tiene su propia manera de manejar sus asuntos internos, en donde no debe de haber una mezcla entre uno y otro. Es uno de los problemas, por ejemplo, cuando Greg Abbott, el gobernador de Texas, empezó a poner mallas con púas, alambre de púas en la frontera, estaba invadiendo la jurisdicción de lo que es competencia de los temas federales. Y aquí, ¿qué es lo que está pasando? Es algo que esto lo dice Donald Trump, pero que no podría llegarse a cabo ya debido a la autonomía que tiene cada estado, y que son competencias diferentes. Muchas veces no se sabe lo que es una
una ciudad santuario, y una ciudad santuario no es que puedan estar impunemente los migrantes ahí. Si hay si está el migración, que es una dependencia federal, y los encuentra, los va a detener y los va a intentar deportar. Eso es un hecho, pero lo que radica ser una ciudad santuario, lo tomemos aquí de una organización de Estados Unidos, el Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados, dice que las ciudades santuario no son un término legal, pero es usado en Estados Unidos para referirse a una comunidad con una política estricta o no que desalienta a las autoridades locales a informar sobre el estatus migratorio de las personas, a menos que se trate de una investigación de delito grave. Es algo que no se ha dado. A veces se habla que, por ejemplo, en California ya aparece como los estados santuarios, pero que en sí no lo es. Aquí también nos presentan una lista de cuáles son las ciudades santuarios, que más que nada son estados. Es California, Colorado, Connecticut, Illinois, Massachusetts, Nueva York, Nuevo México, New Jersey, Oregon, Utah, Vermont y Washington. Pero igual no todas las localidades. Una de las cosas que pasan, a pesar de que aquí dicen que es por delitos graves, inclusive delitos menores, que durante la administración de Barack Obama hizo una tipificación donde creó la figura de delito menor agravado, el misdemeanor aggravated, lo cual hace que una persona que entra por este tipo de delitos menores puedan ser reportados al servicio de migración, y con ello pues tengan que enfrentar un proceso para que poderse quedar en Estados Unidos, o pues, que sean deportados. Aquí esto que dice Donald Trump de ir en contra de estas ciudades o estos estados que están implementando estas políticas de no divulgar el estatus migratorio de las personas con las que tienen contacto, difícilmente pasaría, pero ya empieza a crear esta idea, y que muchas veces hay gente malintencionada que, a pesar de estar en estos estados santuarios, utilizan esto para asustar, amedrentar a los migrantes, de decir: no hagas esto porque le voy a hablar a la policía para que te deporten, y con esto abusan de sus derechos laborales en la mayoría de las ocasiones. Bueno, en otro tema de lo que conlleva esta parte de este tipo de declaraciones de Donald Trump, hay un artículo que tomamos de El Comercio de Colorado, en el cual se titula: Menores migrantes denuncian abuso de la patrulla fronteriza. ¿Cuál es la relación de esto con las declaraciones que da Donald Trump? Es que muy pocas veces se llega a denunciar, pero estas denuncias que de repente salen a la luz es una entre muchas que no pasan, y es importante decirlo. Aquí nos dicen que más de 100 menores migrantes han denunciado haber sufrido abusos mientras se encontraban bajo custodia de la patrulla fronteriza en Estados Unidos, según el informe de proyectos Floren de Derechos de Migrantes y Refugiados. Las denuncias incluyen casos de maltrato físico, abuso verbal y falta de acceso a necesidades básicas como alimento, agua y atención médica. Al menos en San Diego, California, una persona cuando entra a un centro de detención de estos puede llegar a pasar varias horas sin recibir alimentos. Tienen un horario específico de a qué horas dan el alimento, y si por ejemplo te agarran en la noche, te dan un alimento muy sencillo cuando entras, y es hasta que no llegue el siguiente turno cuando te dan, y si es después, si no me equivoco, es de las 5, es hasta las 5 de la mañana. Son 12 horas en el cual te pueden mantener sin alimento, y para esto, cuando tú llegas ahí al centro de detención, pues ya pasaron varias horas por de lo que te detienen, lo que te llevan a algún lugar. Antes de llegarte ya al centro de detención pueden pasar bastantes horas antes de que puedas consumir alimentos, y después son pues evidentemente de algunas veces de muy mala calidad. Pero bueno, son de las cosas que se han informado. Hay un informe que lo pueden buscar, está Esposado, Empujado y con Miedo. Es un documento que informa de 134 quejas de menores entre 5 y 17 años provenientes de 21 países. Esto es importante decirlo porque eso es parte de lo que crea o genera la retórica de Donald Trump, y estas medidas que están instauradas incluso dentro de este gobierno que es demócrata y que aparentemente está a favor de los migrantes. Vemos como en la práctica no es así. Volviendo al tema de las mentiras de Trump,
aparece este otro artículo de La Jornada de Arturo Valderas Rodríguez, en el cual, para recordar un poquito a aquellos que no estuvieron atentos a esta información acerca de los perros y gatos y otras mascotas que eran comidos por los migrantes, es una de las declaraciones que dio Donald Trump en el debate contra Kamala Harris, en donde hablaba exactamente de esto, que como los migrantes, especificó de los haitianos, se habían comido a las mascotas de los vecinos. Esto producto de una señora que se le pierde su gato, le echa la culpa a sus vecinos haitianos diciendo que se los comió, y al poco tiempo aparece el gato sano y salvo. La señora se disculpa, pero el daño ya estaba hecho porque esto fue mediático. Se hizo un escándalo y pues evidentemente pues despierta esta xenofobia y racismo, que es lo que Donald Trump va dejando a su pasar en sus declaraciones. Aquí nos dicen, ¿no?, que desafortunadamente las ocurrencias de Trump aún tienen impacto en una campaña que él insiste en llenar de información falsa y ataques, en especial contra los migrantes, a los que una y otra vez se refiere como una lacra a la que hay que extirpar. La realidad es que hay un amplio sector de la sociedad que los continúa percibiendo como una amenaza a su integridad anglosajona y a su estilo de vida. Recordemos que una de las primeras declaraciones fuertes que hace Donald Trump es decir, los migrantes vienen a ensuciar nuestra sangre, repitiendo ese discurso de odio utilizado hace ya varios años por Adolfo Hitler, en donde empieza a mezclar ya la raza, en donde cree, pues evidentemente, gente que se cree que es superior y que los migrantes van a venir a ensuciar su sangre. Información para los norteamericanos, Estados Unidos es un país 100% de migrantes. Los pocos nativos ni siquiera son considerados como ciudadanos de primera, están relegados en las reservaciones indias y están en vías de extinción si algo no cambia. No hay un reconocimiento y un respeto del gobierno de Estados Unidos por los ahora sí que los nativos de América. Es algo que en México el día de hoy ha cambiado, se ha reconocido y está en la Constitución, reconocer a los pueblos originarios y a los indígenas y a los afro-mexicanos. Esto volteando a reconocer quiénes son los primeros que estaban aquí y que todos somos parte de lo mismo. En otra de las declaraciones que hizo Donald Trump, para ahondar en este tema de estas mentiras que da, en La Jornada, el día 23 de septiembre, apareció un artículo, La contienda presidencial en Estados Unidos entre la ignorancia y el ridículo. Es de Jim Cason y David Brooks. Hacen muy buenos artículos, ellos muy extensos y los explican bastante bien, en el cual informan cómo hay una ignorancia geográfica y acusaciones de quién es fascista o marxista en la contienda electoral. Exhiben cómo la derecha está nutriendo el deterioro del debate político nacional con graves consecuencias, aunque también regalando cada vez más material a los comediantes. Y aquí es una de las principales proveedores de este material para diversión. Son estas declaraciones tontas que de repente se hacen, que llevados al tema cómico, hay muy buenos personajes allá en Estados Unidos, como es Jon Stewart y Stephen Colbert, el cual les hacen una parodia de todo lo que ellos dicen, y es sumamente divertido si lo quieren ver por ese lado. Por el otro lado, nos demuestra una carencia en la mentalidad de algún sector de Estados Unidos que cree estas mentiras que dice Donald Trump y que las lleva a cabo. Esta ideología de odio es bastante triste, ¿no? Ya para ponernos a pensar, porque normalmente ellos son los que llegan a tener el poder, pueden controlar y causan bastante daño. Aquí nos informan que en esta contienda del 2024 es arte de los políticos, el cual ha escalado a nuevas alturas estas declaraciones sin fondo, sin veracidad, y que parte de ello exhibe el deterioro que llega a ser casi infantil de lo que ahora es parte del debate político nacional, cosa que aquí en México vamos en diferente sección. Ya hay una sociedad politizada en México en el cual ya no rehuyen hablar de la política. Falta formación política, falta mucha formación política, pero el día de hoy se intenta ser un poco más
ordenado en lo que se está hablando, y eso ha sido una de las grandes aportaciones de el expresidente Andrés Manuel López Obrador con las mañaneras, en donde ponía la agenda, y ahora con nuestra nueva presidenta Claudia Sheinbaum con sus mañaneras, en el que va a seguir esta misma tónica de lo que está haciendo, de poner la agenda desde la mañana sobre el tema que debe de abordarse. Esto va a permitir que la gente pueda informarse más y no dejarse engañar por estas mentiras que también las vemos aquí en México, con todo este discurso del PAN, en el cual habla pues sin fundamento y cosas que ellos mismos fueron los que impusieron el régimen pasado, que se está intentando hacer a un lado. Bueno, pues eso pasa en Estados Unidos, y pues también hay que revisar lo que está pasando acá. Hablan aquí de denuncias que hace el equipo de Donald Trump, donde acusan repetidamente que el país está amenazado por los demócratas, y en el cual constantemente repiten que la candidata presidencial Kamala Harris es una marxista, y que ella es una fascista, y a veces le alegra que también es comunista y socialista. Es lo que agrega ella de tanto de Biden como Harris, en el cual mucha gente sigue teniendo miedo, a pesar de que ya pasó la Guerra Fría, a pesar de que ya hay más información. Muy poca gente sabe, o inclusive sabemos, todo lo que conlleva ser marxista, socialista, comunista. Son palabras a las que se les tiene miedo, es un tabú, no se habla de ellos. Tendremos que hablar más de lo que es exactamente esto. Se ha hablado mucho de lo que es el capitalismo, de lo que es el neoliberalismo, pero habría que retomar esta formación política a nivel general de lo que es el marxismo, el comunismo, el socialismo, para ver lo distanciado que está del tono en el que lo usan personajes como Donald Trump. Y aquí pues la derecha conservadora, representada por el Partido Acción Nacional, y que próximamente es muy probable que tengamos un partido nuevo que sea aún más extremista de lo que el día de hoy lo es el PAN. Bueno, esta es la información que tenemos para el día de hoy, hablando de migración, del entorno de la contienda electoral, que seguirá subiendo de tono en los siguientes días, y pues habrá que estar preparados para ver qué pasa y cómo nos organizamos para que la comunidad migrante, no solo la mexicana, sino la comunidad migrante mundial, no se vea tan afectada, independientemente de quién llegue a ser presidente en Estados Unidos. Bueno, por mi parte es todo en esta ocasión. Como siempre, les pedimos que se suscriban al canal, que le den like, que compartan, y que nos dejen saber sus opiniones. Muchas gracias y hasta la próxima.